Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leticia Reboa. Yo soy una de las doctoras de la División del Servicio Médico de Prevención y Salud en el Trabajo de Codicen. En esta oportunidad les vamos a estar hablando sobre los elementos de protección personal, la importancia y cómo utilizarlos según el área de trabajo y para la tarea para la cual están encomendados. Por definición, los elementos de protección personal son artículos que se emplean como última barrera entre la integridad de una persona y un riesgo. Su propósito principal va a ser prevenir las lesiones protegiendo al trabajador. Acuérdense que en los primeros capítulos, cuando hablamos de los riesgos laborales, planteamos que siempre es preferible actuar sobre el medio, sobre la fuente, sobre el medio y en última instancia sobre el trabajador. Por eso recordar que los elementos de protección personal son la última barrera que tenemos para cuidar la integridad de la persona. ¿Qué es un equipo de protección personal? Bueno, es un equipo que protege frente a un riesgo laboral externo y que se caracteriza porque tiene que ser llevado o sujeto o sujetado por cada trabajador. ¿Tá? Es personal, es decir, solo protege a ese trabajador que lo lleva puesto en ese momento y además no debe ser compartido, o sea, debe ser individual. Por eso muchas veces también se habla de elementos de protección individual. Además, con un carácter general, salvo algunos equipos que específicamente clasificados como de uso común puede haber. Pero siempre tienen que ser utilizados por un mismo trabajador y que no pueden compartirse, porque van a ver que algunos se adaptan a la anatomía de cada una de las personas, ¿no? Por ejemplo, los guantes, el casco, los lentes, todos tienen que ser acorde a la anatomía y a la forma de cada uno de los individuos. ¿Qué objetivo tiene su uso? O sea, ¿para qué sirve usar los elementos de protección personal? El objetivo es evitar el daño a la salud, ya en forma de accidente laboral o de una enfermedad profesional. Por esto es muy importante y vital en tu lugar de trabajo que uses los equipos de protección personal que sean asignados y acordes a la tarea que vayan a desempeñar si es que corresponde el uso de elementos de protección personal. Así tenemos algunos elementos que son específicos para las distintas áreas del cuerpo. Entonces vamos a ver, para la protección de la cara y los ojos, principalmente la protección de los ojos y de la cara se efectúa mediante el empleo de gafas o lentes que son generalmente de montura universal, están integradas, se puede alguno aplicar específico dentro de una máscara, ¿verdad? O una pantalla facial. Pero como ven acá en el dibujo de los lentes, igualmente hay varios modelos de lentes distintos que deben de ser adecuados a la tarea que vayan a desempeñar y también a la anatomía, como les decía, de las personas, ¿no? A algunas personas un lente le puede quedar más grande, entonces tiene que buscar uno que sea más pequeño para su cara, para que realmente le proteja y no se le esté cayendo el lente constantemente, porque si no, no va a cubrir la función de proteger. Algunos lentes tienen además como una tirilla posterior que se pone como una cuerdita para que no se le caigan o no perderlos, ¿no? Según se establecen los riesgos entonces que deben cubrirse en la utilización de la protección de los ojos y de la cara, que son los siguientes. Por ejemplo, para evitar la penetración de un cuerpo extraño, ¿no? Una esquirla, un objeto que pueda saltar a la vista, o a través de salpicaduras de líquidos. En este caso, ustedes pueden estar manipulando algún producto químico como el aguajane, cuando están haciendo la dilución, sobre todo cuando la aguajane está pura y están haciendo la preparación del producto, en ese momento, si llegara a tener una salpicadura en la vista, podría ocasionar una quemadura química, una conjuntivitis química. Por eso es importante tener los lentes, sobre todo en ese momento cuando el producto está puro y están haciendo la preparación de la dilución para luego llevar al carro o para hacer la limpieza correspondiente en los salones. Entonces esa irritación puede ser causada, como dijimos, por un producto químico, por gases, vapores que puedan ser emanados de distintos productos, los aerosoles, los polvos y los humos, que también pueden generar irritación de la vista. Para todas estas situaciones es fundamental
que tengan además la protección de la vista. ¿Tá? En algunos casos puede requerir además la pantalla facial por encima de la de los lentes, ¿tá? Cuando estamos frente a algún producto que sea altamente corrosivo, un ácido o algo que estemos poniendo, que además de proteger la vista, los ojos, quiera proteger el resto de la cara. Bueno, en cuanto a las manos, la protección de las manos es sobre todo fundamental para prevenir todo lo que son las dermatosis profesionales o dermatitis que puedan producirse por contacto con distintos productos, ¿no? Ya sea productos químicos o puede ser alérgenos, pueden ser polvos, pueden ser también algunos gases o vapores que también podemos entrar en contacto a través de las manos, pero principalmente entonces va a ser por contacto, ya que la aparición diaria de nuevos productos hace que cada vez sean más las sustancias responsables de los problemas alérgicos o de irritaciones de contacto. Entonces, como ven, también hay una gran variedad de guantes específicos para la tarea. Si estamos haciendo tareas de limpieza simple, con un guante de goma que sea acorde a nuestra mano, a nuestro talle, ¿verdad? Es suficiente. Si vamos a estar usando por ejemplo, algún ácido, ¿verdad? Ya es un guante que tiene una característica distinta. Si vamos a estar utilizando algún, por ejemplo, las personas que trabajan con cortes, que trabajan con amoladoras o con corte en la parte de mantenimiento, necesitan guantes que son anticortes y que tienen descarte, que se llama, que tienen como cuero, para evitar justamente los cortes. ¿Tá? Y también tenemos los guantes de látex cuando son guantes de limpieza o de higiene y que principalmente se utilizan para, como ahora, riesgos biológicos o algunos ciertos productos químicos. Pero para la limpieza en general, con agua caliente o con agua, ¿verdad? Con hipoclorito, es el guante de goma que usamos habitualmente. Siempre recordar que además de ser el guante del material construido específico para esa tarea, tiene que ser el acorde a nuestra mano, o sea, el talle nos tiene que quedar bien justo a la mano. Si nos queda grande, se nos va a caer, hace que ingrese agua por la parte posterior, ¿verdad? Por el antebrazo, y si nos queda chico, nos va a quedar tirante, nos aprieta la mano y también predispone a que se rompa más fácilmente. Existen entonces diferentes tipos de guantes, impermeables, otros resistentes a la acción de los agresivos ácidos y básicos, impermeables y resistentes a los detergentes, jabones, amoníaco, los de cuero, que son útiles sobre todo, como les decía, para protegerse de las agresiones mecánicas y de los medios secos. Hay de plástico también, que son en general los más adecuados, ya que además de proteger contra la gran variedad de sustancias, raramente provocan reacciones de irritación. Existen en el mercado diferentes tipos de cloruro de polietilínicos de PVC, de alcohol, de PVA y de nitrilo. Cada grupo tiene una característica frente a los distintos disolventes industriales y, como decíamos, hay que ver, según el producto que ustedes vayan a utilizar, cuál sería el guante más adecuado. Bueno, en cuanto a la protección respiratoria, el aparato respiratorio es la vía por la cual puede penetrar las sustancias tóxicas y agentes químicos, ya sea en forma de humo, polvos o de gases. Y como ven, también hay una gran variedad de máscaras que deben de ser utilizadas de acuerdo al producto que vamos a utilizar y para el fin que lo vamos a tener que utilizar. Como ven, el primer dibujo, que es el más común que se ha utilizado actualmente, los tapabocas que eran N95, estos son utilizados ya desde hace mucho tiempo para proteger no solo de los riesgos biológicos como los virus y bacterias ahora que se han utilizado, sobre todo cuando hay producción de aerosoles, o sea, en aquellas personas que tienen que hacer maniobras, no con una persona que está tosiendo, que está respirando, sino que a su vez se utilizan por ejemplo, para algunos gases o vapores. Después hay otros gases que son más elementos más tóxicos, más irritativos, que como ven llevan este otro verde, que tienen filtros, o sea, que llevan un aparatito que es un filtro que puede ser para polvo, para gases o para humos. Eso sobre todo para los compañeros que trabajan en la parte de mantenimiento, según se hacen, por ejemplo, soldaduras, o trabajan con algún tipo de gases que emiten, ¿verdad? Cuando están haciendo, o polvos, por ejemplo, cuando están usando una moladora
están utilizando una sierra o cualquiera que desprende polvos, cualquier otro aparato, ¿no? Aparatos que desprenden este tipo de polvos. ¿Tá? Y después tenemos otras máscaras que son más completas, como ven, que cubren, se llaman full face, cubren no solo la parte respiratoria, sino que también los ojos. ¿Tá? Y tienen dos tipos de respiradores y esta también, que son como para ese tipo de gases o productos químicos que además de ingresar por la vía aérea, pueden ingresar a través de la piel y producir irritaciones. Entonces, por eso se utiliza directamente una full face, pero también es específico para algunas tareas. En cuanto a la protección de los pies, el riesgo de los pies en el trabajo es muy común. Aparece, por ejemplo, porque se nos puede caer un objeto sobre los pies, porque podemos resbalar, podemos caer. Y a su vez también, como ven, hay superficies que pueden producirse, por ejemplo, por electrocución, por estática o producción de electricidad. Eso pasa a las personas que trabajan con electricidad, como los electricistas. O sea que también el calzado de seguridad es acorde a la tarea que vamos a realizar. ¿Estos calzados qué características tienen que tener? Tienen que ser, por ejemplo, un zapato cerrado, preferentemente de cuero, que sea impermeable, que sea una suela antideslizante, como muestra acá, y después tenemos con punteras que protejan la extremidad de los dedos por las caídas y golpes. ¿Cómo puede ser esa puntera? La puntera es también acorde a lo que nosotros estemos movilizando. Una persona que trabaja con hierros, que trabaja con máquinas pesadas, que trabaja en la construcción, tiene que tener una puntera de metal. Es una puntera de acero muy dura que evita justamente las fracturas o casos de traumatismos graves a nivel de los pies. Pero cuando nosotros trabajamos con no elementos muy pesados, ¿verdad? Sino que sobre todo en el caso de la tarea de ustedes, de los auxiliares de servicio, lo que van a tratar de evitar son las caídas por el suelo mojado. O sea que es fundamental que sea cerrado, de cuero, antideslizante y con que tenga una puntera reforzada, una puntera que puede ser de plástico para evitar por los traumatismos, los golpes que puedan tener contra algún mueble, una punta de una mesa o algún carro que estén trasladando, si trasladan carros de los materiales de limpieza, que no les pase por arriba del pie una rueda, ¿verdad? Entonces en eso con una puntera reforzada, que puede ser de espolita o de plástico, ya es suficiente. No tienen que usar calzado de metal. Eso es específico para otro tipo de tareas. ¿Tá? A su vez este calzado, como dijimos, también protege de otro tipo de productos agresivos, de ácidos que puedan caer. Por eso es importante que sea impermeable y preferentemente de cuero y cerrado completamente. No un sueco, no sirven los suecos, no sirven los otros tipos de calzado que sean como championes pero de tela, porque eso va a hacer que se nos caiga agua, se nos caiga cualquier producto y nos moje los pies, haga que el resto de la jornada permanecemos con los pies mojados y además seguimos absorbiendo el producto químico a lo largo del día en nuestros pies, ¿no? Que a través de la piel, acuérdense, es otra de las vías de ingreso de los productos químicos. Estos elementos, estos dibujos que van a encontrar en algunos lugares o que están señalizados, se llaman pictogramas de prevención y de obligatoriedad. O sea que si ven estos dibujos en color así azul, hablan del uso obligatorio de elementos de protección personal en esa área. Así, por ejemplo, si ustedes fueran a ingresar a alguna construcción o en algunas plantas industriales, van a ver que para ingresar sí o sí tienen que tener, por ejemplo, casco. Para ingresar sí o sí tienen que tener guantes, tienen que tener una bota de goma, los lentes, los protectores auditivos como está en este otro dibujo para evitar la sordera, las máscaras completas, un chaleco reflectivo, este otro indica, por ejemplo, un cinturón de seguridad por trabajo en altura o una máscara completa de cara. Estos dibujos deben de estar señalizando en aquellos lugares donde es obligatorio el uso de estos elementos de protección personal para todo personal que ingrese en esa área. Por lo tanto, el no usar un equipo de protección personal puede provocar importantes lesiones y daños. El prevenirlas compensa con creces, ¿verdad?, las pequeñas molestias que pudiera ocasionar portar estos equipos.
Sabemos que todos estos equipos de protección personal, ven como esta muchacha que está acá en el dibujo haciendo la tarea de limpieza, genera incomodidades. En el verano puede generar calor, el uso de guantes, los zapatos cerrados, de cuero, el tapaboca o los lentes cuando tengamos que usarlo. Pero recuerden que estas lesiones ocurren en los accidentes laborales en menos de un segundo, en un minuto que yo no fui, no me puse los lentes, no me puse los guantes, y a veces pueden generar lesiones que pueden quedar de por vida, incluso causar la muerte. Por ejemplo, al no usar un cinturón de seguridad para subir a una altura mayor a 2 metros, el estar en contacto con algún producto químico que nos pudiera ocasionar una reacción alérgica importante y tener un shock anafiláctico, o incluso quedar secuelas a veces después de un accidente laboral. Entonces, los elementos de protección personal, si bien no siempre logran evitar el accidente, lo que van a hacer es evitar las consecuencias de ese accidente, que no sean graves, o tratar de evitar el daño sea lo más leve posible. Entonces, el uso de los elementos de protección personal, recuerden que es muy importante. Frente a la exposición a productos químicos que desprenden gases en ambientes, la exposición a polvos, partículas en suspensión, los golpes, rasguños, elementos cortantes, caída de objetos en altura o golpes con objetos cuando trabajamos en trabajos de cerca de riesgo, ¿verdad? Otros usos de elementos de protección personal, hablamos de la inclusión de objetos cortantes en los pies, el atropello por parte de los vehículos, el exceso de ruido en el ambiente de trabajo. Allí es muy importante la utilización de los tapones auditivos o los protectores auditivos, la protección de partículas, por eso ahí recuerden el uso de los lentes, los sobreesfuerzos y las caídas de las alturas, por eso es importante el uso del cinturón de seguridad cuando uno asciende a una altura mayor a 2 metros. Siempre que tengan que subir a una escalera mayor a 2 metros, es fundamental que tengan el cinturón de seguridad. Estas son varias de las situaciones en las cuales es recomendable siempre el uso del elemento de protección personal.